raíz de algunas inquietudes, preguntas y consultas de algunas estudiantes en los distintos talleres, pero principalmente en el taller número 2, surgió la necesidad de trabajar uno de los temas como es cómo construir un informe. Y como nosotros tenemos un trabajo que tiene que ver con la reflexión y el análisis de lo que es la identidad profesional a partir de un texto de una autora, y que ustedes tienen que hacer esa presentación, pero al final es un informe dentro de una presentación. Conversamos, el profesor Juan David nos ofreció apoyar en la formación, digamos, y entregarnos orientaciones respecto a la construcción de informes. Este tema es un tema transversal, primero les sirve para todas las asignaturas del currículum que ustedes tienen que trabajar, les va a servir ahora y les va a servir para el resto de su carrera profesional. Entonces, cuando hablamos de la construcción de saber pedagógico, recuerdan ustedes lo que decía la autora, que comienza desde que empieza la formación docente. Ustedes ingresan a la carrera y empieza ahí la construcción del saber pedagógico, entre unas de las instancias para construir este saber. Y esta es una posibilidad para fortalecer nuestras habilidades y mejorar nuestra práctica, y principalmente para ustedes un insumo tremendo para su futuro tanto académico como también después para su futuro profesional. Entonces, le agradecemos al profesor y le damos la bienvenida para que comparta con ustedes este conocimiento tan relevante. Muchas gracias, profesora, por el comentario inicial. Tal como usted lo decía, este es un taller transversal que va a ser tremendamente importante para su formación, como yo también se lo mencioné hace un momento, no solamente para este curso, sino para otros cursos, porque obviamente nosotros entendemos que hay estructuras genéricas de escritos, y a partir de eso se establecen ciertas formas en que todos los abordan de una manera similar. Hay variantes entre un profesor y otro, hay variantes entre un curso y otro, pero obviamente hay una formación, digamos, una estructura determinada que va a ser como de la misma manera, con unos aspectos importantes que son comunes en todos, ¿ya? Voy a compartir la pantalla para poder iniciar la presentación. La metodología de trabajo va a ser en función de yo ir presentando temas importantes relacionados con el informe en sí, algunas características, y en la medida que ustedes también requieran consultar, lo pueden ir haciendo, no hay ningún problema. Primero quiero que me confirmen si efectivamente ven mi pantalla. La vemos. Se ve, profesor. Ya. Muchas gracias, muchas gracias. Ya. Entonces, como yo les explicaba, lo que nosotros vamos a abordar hoy día van a ser los aspectos genéricos de lo que es un informe. Cuando hablamos de un informe, estamos hablando de un texto académico, que no solamente se da en una sola asignatura, sino que también se da en varias asignaturas, tienen distintas modalidades, distintas áreas también. Puede ser que si un estudiante de otra carrera, por ejemplo, de medicina veterinaria, de tecnología médica, de ciencias políticas, le piden un informe, va a haber una estructura similar, pero van a ir ciertas variables que van a ser en particular a cada exigencia personal. Por eso es importante aclarar esto, que vale la pena destacarlo, porque pueden haber algunas variables que algún profesor en alguna rúbrica, alguna pauta le pueda pedir, y que no va a estar, quizás no lo vamos a ver acá adentro. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a aprender que los objetivos del informe van dentro de la introducción, o es un apartado interno dentro de la introducción. Pero puede ser que en otro curso, en otro informe de otro ramo, le puedan pedir que los objetivos vayan aparte, ¿ya? Como estructura. Entonces, son variables que usted tiene que tener claro dos cosas: que hay una formación genérica de un texto escrito, como el informe,
pero que también hay criterios y pautas de evaluación dependiendo del ramo que ustedes estén cursando. ¿Ya? Entonces, hay que tener consideración con eso. Después, para que hago esta aclaración, porque a veces sucede que no, pero es que el profesor David nos dijo que los objetivos van dentro de la introducción y usted nos está pidiendo que estén fuera. Entonces, para evitar ese tipo de complejidades, lo que yo les comento es para que tengan entendido que esto es lo genérico, ya, lo genérico de un informe. Cualquier duda, consulta, inquietud, me la van haciendo saber y lo vamos resolviendo en la medida que vayamos avanzando para que obviamente esto no parezca una especie de monólogo donde yo voy a estar hablando todo el tiempo. A ratos voy a detener un poco, voy a recurrir al chat y por si hay alguna pregunta que puede ir surgiendo. Así como también pueden haber estudiantes que van a ingresar más tarde, etc. Ya. Eso. Conocimientos previos. Primero, necesito que me respondan estas 3 preguntitas. Vamos una por una. ¿Cuál es la importancia de la escritura? Aquí estamos hablando netamente de lo que usted considera pertinente y relevante. Voy a colocar el chat ahí para mirar. ¿Cuál es la importancia de la escritura? Que me puedan comentar. No quiero así tremendas referencias teóricas, sino que percepciones personales que ustedes tengan sobre la escritura. ¿Cuál es la importancia que tiene en este caso? Si alguien quiere activar su audio, si alguien quiere escribir por chat, no hay ningún problema. Aquí estamos para escucharles. ¿Para qué es importante la escritura? Ya, y Bárbara plantea, dice, nos sirve para comunicar, así que es muy importante. Efectivamente, podemos entender que es una forma de comunicación, ¿cierto? Bien, la segunda pregunta dice, ¿se escribe hoy en día? ¿Se escribe hoy en día? Quizás puede ser una pregunta a veces un poquito obvia, pero ¿ustedes consideran que se escribe hoy en día? O si hilamos un poquito más fino, ¿se escribe más o menos? ¿Se escribe más hoy día o se escribe menos hoy en día? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen con respecto al uso del código escrito o de la escritura? ¿Se escribe más o se escribe menos? Yo creo que depende del contexto. ¿Ya? Por ejemplo, cuando la gente usa mucho computadores, celulares, nos pasamos todo el día escribiendo porque nos estamos comunicando a través de redes sociales. Ya. Pero si uno habla por el tema, no sé, como por ejemplo de escribir en papel o hacer o tener una escritura para ir mejorando la calidad, yo creo que no lo hacemos mucho. Lo Ya. hacemos más en cosas tecnológicas. Ya, perfecto. Macarena, y aprovechando lo que tú estás respondiendo, que me parece muy, muy interesante, ¿tú consideras que la escritura en redes sociales y con dispositivos tecnológicos ha mejorado o ha ayudado a mejorar la escritura o se ha ido empeorando un poco? Depende porque, por ejemplo, hace muchos años atrás uno llegaba y escribía como sea. No estaba preocupado de la ortografía, perdón, pero yo creo que a medida que uno va como creciendo, como que te vas preocupando más de escribir bien. Yo por lo menos trato de escribir mejor porque, no sé, uno ya va como teniendo más experiencia. Claro. Además que igual los celulares a veces traen como autocorrector, así que Ah, como que te ayuda a que se vea mejor. Sí. Gracias Macarena por tu comentario. Sí, efectivamente hoy día, tal como lo dice ella, las redes sociales a veces son un arma quizás de doble filo un poco. Es importante que ustedes como futuras profesionales de la educación vayan mejorando su capacidad de escritura poco a poco. Sabemos que son códigos distintos y son instancias distintas. Usted no va a escribir por Instagram o por WhatsApp situaciones tan formales, digamos, sino que son como espacios más de comunicación cotidiana. Pero en este caso es importante ir mejorando y obviamente concuerdo con lo que dice Macarena con respecto a la escritura. Ahora, a partir de eso, obviamente podemos establecer que, según los estudios, hoy día la escritura ha ido
en declive con respecto a lo que se escribía antes. Y tiene que ver también con esta suerte de la utilización de la tecnología y cómo la tecnología ha venido a facilitarnos en algunas cosas la vida, lo que decía Macarena con respecto al autocorrector, que a veces también es un arma de doble filo, porque yo quiero escribir una cosa y me escribe otra, pero está ahí presente y son mecanismos que han ido como para facilitarnos la vida, pero a la vez hemos ido perdiendo el training de escribir un párrafo, una página, etcétera. Tercera pregunta, y con esto ya comenzamos a entrar en materia. ¿Cuál es la importancia de la escritura en la universidad? Aquí ya es más específico, en la universidad. ¿Cuál es la importancia que tiene la escritura en la universidad? Activo el chat nuevamente, estoy mirando ahí. Ustedes también están viendo el chat. O alguien por audio que quiera Quiero intervenir de nuevo. Ya, Macarena, no hay problema. Para mí, por ejemplo, escribir bien en la universidad es un acto como muy formal, porque, por ejemplo, ahora estamos en esta clase que es como cómo realizar un informe, en la cual uno tiene que escribir bien. No puedes equivocarte en una palabra y que esté mal escrita, porque es algo formal. No sé si se entiende lo que trato de decir. Sí. Para mí eso es lo que uno como que tiene que escribir bien, con las palabras adecuadas, ser coherente. Ya, perfecto. Muy bien. Muy bien. Poco a poco el resto, me imagino que irá participando, o si van quedando alguna duda, por ahí lo pueden ir consultando, no hay ningún problema. Vamos a ver varios temas hoy día relacionados con la escritura. Lo primero es que vamos a identificar el concepto de escritura, lo vamos a encasillar, por decirlo de alguna manera, en lo que denominamos la escritura académica. La escritura académica es una forma de expresión que se da, valga la redundancia, en los procesos de formación académica en las universidades, en las instituciones de educación superior, y se refiere en términos prácticos a un discurso que es especializado, que es un discurso que se da con el objetivo de difundir el conocimiento en todos los ámbitos académicos. Por eso es importante que toda vez que usted escriba un informe, un ensayo, un texto dentro del contexto académico, es importante que piense que usted está aportando al conocimiento más que ganándose una nota. ¿Ya? Esa es una forma muy relevante de mirar el proceso de escritura. Ahora, algunas características de esta escritura académica nacen de la necesidad un poco de cómo nosotros podemos aprender a escribir académicamente, porque antiguamente, y lo comentamos hace un rato con la profesora con el primer grupo, antiguamente la educación superior era distinta, había menos acceso, por ejemplo, y para acceder a la universidad uno lograba ingresar, hoy día también están las complejidades, pero hay mucho más acceso. Hoy día han aumentado la capacidad de ingreso a las universidades y eso es muy bueno. En esos años, estoy hablando, por ejemplo, en mi época, en los años 90, uno llegaba a la universidad y tenía que, entre comillas, rascarse con sus propias uñas, es decir, cómo yo puedo aprender algo, y lo aprendía en la práctica, lo aprendía en el momento, lo aprendía en cierto modo sacándose una nota y diciendo, no, esto habría que mejorarlo, y así iba aprendiendo. Y de pronto, en las instituciones de educación superior a partir de los años 80 en adelante, se comenzaron a crear ciertos centros de escritura, es decir, comenzaron a percibir una complejidad, que decir que los estudiantes no traían esta habilidad desarrollada al momento de ingresar a la universidad y que en términos prácticos no tenían por qué saberla. ¿Por qué un estudiante, hoy día a lo mejor sí hay algunas aproximaciones, pero en esos años, ¿por qué el estudiante debía saber lo que era norma APA? Si en enseñanza media cero relación con la escritura académica. Entonces comenzaron a darse cuenta que los estudiantes debían ser formados en escritura académica, y comienzan a generarse ciertos equipos de trabajo en las universidades a nivel internacional, creando centros de escritura. Si ustedes, por ejemplo, ingresan a la página de la Pontificia Universidad Católica, tiene un centro de escritura. Nosotros como Universidad Católica tenemos en la Dirección de Acompañamiento Académico, donde hay un equipo de escritura. La Universidad de Chile y todas las universidades comienzan a trabajar desde este discurso especializado y cómo formar al estudiante, como dice ahí en el recuadro de color lila, formarlo como un escritor autónomo, es decir, que conozca
las características de este discurso que es especializado y que no necesariamente va a ser un discurso que se va a utilizar en todo momento. Ahora, a partir de eso, nosotros podemos establecer que la escritura académica va a establecerse a partir de ciertos rasgos. Una sintaxis determinada, vocablos, cierta precisión, claridad, naturalidad e impersonalidad. En ese sentido, lo relacionado con esta forma de escribir va a tener cierta particularidad que no va a estar relacionada con lo común y corriente, de lo que nosotros hablamos cotidianamente, en redes sociales, o en reuniones familiares, o en reuniones con amigos, amigas, etc. Ahora, dentro de ese contexto, vamos a encontrar diferentes tipos de textos. Ya, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de textos académicos, es decir, textos que se escriben en la universidad, vamos a darnos cuenta que establecemos, por ejemplo, la tesis, ensayos, monografías, artículos, ponencias, cuando vamos a congresos, por ejemplo, reseñas, informes, entre otros. Son todos textos de carácter académico, ya que se van a dar a partir de ciertas exigencias que se producen en la universidad. Y, como les decía hace un minuto, va a cumplir el objetivo de formar escritores autónomos. Un escritor autónomo es una persona que, por organización propia, digamos, logra saber cuál es la diferencia entre un ensayo y un informe, y puede diferenciar y puede escribir o diseñar un objetivo. Entonces, esas son las características de esta escritura académica donde se cobija el concepto de informe o informe académico. ¿Ya? Eso para dar un poco de contexto. No sé si hay alguna pregunta, duda, algo que les que quieran aportar, comentar, etcétera. ¿Están ahí? Está diciendo como espiritista. Sí, todos decimos lo mismo. Sí. Todas parecen sesiones de espiritismo. Sí, sí. Porque los niños o las chicas no siempre hablan. Claro. Es un tema que hemos conversado como grupo también. Yo les pregunto mucho, me gusta que ellas opinen para que desarrollen su lenguaje, Claro. pierdan un poco el miedo a opinar. Hablar en público, claro. Sí. Pero eso es natural porque tiene que ver con la formación también. Sí, y también da la contingencia hoy día a través del computador, obviamente es distinto a hablar quizá en una sala de clase y eso. Así que, bueno, pero poco a poco ahí cualquier duda que vaya surgiendo me la van planteando y lo vamos comentando. ¿Ya? Profesor, hacerle un hincapié a las estudiantes que es una tremenda oportunidad esta que están teniendo, y además de eso es transversal a todas las áreas del saber, y les va a servir para ahora y para siempre. Yo creo que eso es lo más relevante. Sí, eso es importante. Y lo otro, un paréntesis que se me olvidó mencionarlo al inicio, es que yo estoy grabando esta sesión para después compartir con ustedes el link donde puedan acceder a este taller, lo puedan consultar las veces que quieran, y lo otro es que si hay algún estudiante que no se pudo conectar por distintas razones, pueda acceder también al taller y tenerlo de manera personalizada, digamos. ¿Ya? Así que es importante eso también destacarlo. Ya, continuemos entonces. Pasamos entonces a lo que es el concepto propio de lo relacionado con el informe académico. ¿Por qué es importante? Porque nosotros aquí comenzamos ya a reconocer uno de los tantos tipos de textos que se escribe en la universidad. Y que yo diría, aquí no tengo certeza, pero en base a mi experiencia, uno de los que más se utiliza en todos los entornos académicos, la realización del informe. ¿Qué es un informe? ¿Profesor, quería decir algo? No. Ah, ya. Cuando nosotros hablamos del informe, estamos hablando principalmente de un texto académico. ¿Ya? De un texto académico, el cual es producto o se genera a partir de ciertos resultados de una investigación. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando yo realizo un informe, estoy dando cuenta de un proceso de trabajo previo. Yo no puedo generar un informe sin haber hecho un trabajo anticipado o anterior. Un barrido bibliográfico, una revisión bibliográfica, un proceso de experimentación, un proceso práctico, de observación, una investigación de campo.
el informe va a ser producto de esas formas de llegar o de acceder al conocimiento. Especifico. Cuando yo hago una revisión teórica o bibliográfica, yo puedo tomar varios textos y estos textos, lo que puedo hacer con ellos es hacer comparaciones, analizarlos, reflexionar, sacar las ideas importantes y a partir de eso yo genero un texto. Eso es lo denominado un informe teórico a partir de una revisión bibliográfica, que es normal que nosotros lo hagamos en la universidad porque los profesores nos dicen ya van a leer este libro, van a leer o estos tres textos, estos tres autores y van a generar un informe acerca de las corrientes más importantes que apuntan en esa literatura. Por lo tanto, eso sería una revisión teórica, es decir, un informe escrito en base a lo que es la revisión de distintos tipos de textos también dentro del mismo contexto académico. Pero por otro lado, tenemos textos o tenemos informes hechos a partir de ciertas observaciones. Por ejemplo, en alguna asignatura práctica que ustedes tengan, tienen que ir a realizar una observación y van a un establecimiento educacional, observan las prácticas pedagógicas de sus futuros colegas y ustedes a partir de eso elaboran un informe, lo contrastan con teoría y presentan este texto con una estructura determinada. Entonces, ahí es distinto porque ustedes hicieron observación de campo, ustedes observaron un fenómeno in situ y es más práctico, ¿ya? Pero a partir de estas dos ideas usted puede generar, en este caso, este informe. Y este informe tiene una estructura genérica, que es la que vamos a abordar hoy día, y vamos a ver los aspectos más importantes de lo que tiene, ¿ya? Por eso que es importante las preguntas, comentarios, consultas que puedan ir surgiendo. Lo primero es establecer, por ejemplo, que yo en un informe puedo describir hechos, puedo interpretarlos, puedo analizar. Por ejemplo, si yo pongo un gráfico en un informe, la idea es que yo analice e interprete ese gráfico. Si estoy hablando de comparar, por ejemplo, si puedo hacer un cuadro comparativo, por ejemplo, ese que está apareciendo ahí, es un gráfico que se establece a partir del ranking de corrupción de los países de América Latina, ¿ya? ¿Cuáles son, entre comillas, los más corruptos y los menos corruptos, según un estudio? Pero yo también, y ahí puedo yo comenzar a leer y decir esto, ir a otras fuentes bibliográficas y analizar esta situación. Y decir, Chile está dentro de un ranking bastante alto en ese sentido, pero también si yo lo quiero ver desde el punto de vista de algo que a mí me genere un interés mayor, puedo analizar los resultados de ciertas pruebas estandarizadas y ver la realidad latinoamericana en torno a la prueba PISA, por ejemplo, que es una evaluación de carácter internacional. Y puedo verlo desde el punto de vista de lectura comprensiva. ¿Cuánto los estudiantes chilenos, cómo están en situaciones de lectura comprensiva? Y analizo un gráfico, obtengo información, voy al Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, si necesito ver algún tipo de realidad social en Chile, veo contrasto, por ejemplo, el CIMSE con la prueba de PISA en términos de lectura, contrasto algunas ideas, voy a ver algunos artículos que se hayan escrito y genero toda una visión, analizo, reflexiono, interpreto y comienzo a desarrollar este escrito. Porque en este caso, como dice ahí en este recuadro verde, dice relacionar información. Yo puedo tomar varias ideas y generar. Si tengo dos autores, por ejemplo, si esto es más teórico, y revisar dos corrientes filosóficas, lo que puedo hacer es tomar este autor y tomar este otro, y leer sus posturas y hacer una comparación y analizar y exponer y ver cuáles en este caso son las que más, por dar un caso, se utilizan hoy día en la educación en Chile. ¿Ya? Puedo, por ejemplo, ustedes saben con todo esto, el fenómeno de la contingencia, en términos de la asistencia de los estudiantes al colegio, puedo ver dentro del contexto de la pandemia, analizar lo que está sucediendo, puedo ir al tema de la priorización curricular, por ejemplo, cómo afecta o cuál es la incidencia que tiene, los resultados, etcétera. Puedo hacer un montón de análisis
pero lo importante es que no es solamente en el informe yo expongo la información, sino que analizo, interpreto, expongo, doy a conocer. ¿Cómo? A través de un lenguaje especializado, que es formal, que es imparcial y es objetivo. Quizá usted me podrá decir, pero profesor, ¿cómo puedo ser objetivo si usted está hablando de interpretar? Y la interpretación quizás puede ser un poco subjetiva. Efectivamente, pero cuando yo analizo, interpreto, lo hago a la luz de la teoría y a la luz de los resultados. Es decir, todo lo tengo que sostener en la teoría. Por eso todos los trabajos relacionados con el ámbito académico tienen ciertos soportes o marcos teóricos. Es decir, ¿qué dice la teoría sobre esto? ¿Qué dice la teoría sobre lo que está sucediendo en el contexto educacional? O sea, imagínense, por ejemplo, cuántos artículos en este minuto se tienen que estar creando acerca del impacto que tuvo la pandemia en el ámbito educacional. Cuando quizá el próximo año volvamos, entre comillas, a una normalidad, a una nueva normalidad, ¿cuánto se va a investigar en torno a cómo les impactó a los estudiantes lo que fue la pandemia y la educación online? Es decir, todo ese tipo de cosas son elementos que yo puedo ir contrastando, pero siempre con teoría. Yo puedo decir que, y voy a utilizar el mismo ejemplo que utilicé con el otro grupo, yo puedo decir que Chile es un país que no comprende lo que lee. Entonces, quizá alguien puede decir, pero profesor, ese es un juicio. Yo le puedo decir no, porque según un estudio que se hizo en la Universidad de Chile, en el CIA de la Universidad de Chile, el año 2015 me parece mucho, se hizo una encuesta y de esa encuesta arrojó que el 54% de los encuestados o de los chilenos, por decirlo de alguna manera, ustedes sacan muestras, un muestreo que es válido, no comprende lo que lee. Entonces, yo sí tengo que según esta entidad hizo este estudio, yo puedo comprobar lo que estoy diciendo. Entonces, todo lo que yo analice, todo lo que exponga en un informe, va a tener un soporte teórico, un marco conceptual que me va a sustentar lo que yo estoy diciendo. Y eso no se da solamente en los informes, sobre todo también en el término de los ensayos, de los ensayos argumentativos. Con mayor razón tengo que tener la capacidad para argumentar lo que estoy exponiendo o presentando. ¿Ya? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que quieran exponer, consultar, cuestionar? También puede ser. Rápidamente. Ninguna duda, profe, dice Tamara, todo claro. Ya. Sigamos. Y me quedaba ahí una colita, dice, estilo directo sin redundar ideas ni adornarlas. Esto es un lenguaje objetivo, imparcial, no es, tiene que ser un lenguaje claro, ya, claro, puntual, que no dé espacio a interpretaciones, a redundancias, a que se puedan entender dos ideas, a que esté mal argumentado en términos de la escritura, etc. Y llegamos a la estructura. Insisto en esto, y lo voy a estar recalcando durante todo el taller. Un informe académico tiene una estructura que es genérica, pero obviamente va a estar a partir de las exigencias o requerimientos de cada docente o de cada área. Ahora, tenemos la portada, por ejemplo, que tiene una estructura determinada, tienes el índice, se tiene la introducción, cuerpo del trabajo, conclusión y referencias. Esos son como los aspectos genéricos de un informe de carácter académico, ¿ya? Y vamos a ir viendo uno por uno algunas características, sobre todo nos vamos a detener un poco en la introducción, en la conclusión, algo en la portada y también en el diseño de objetivos, que va a ser como los aspectos importantes a considerar. Cuando nosotros hablamos de la portada, es la presentación de un trabajo y vamos a ver los elementos que debe contener. Primero, es importante establecer el logo de la institución, de la facultad, de la carrera. A veces todas las carreras tienen su propio logo, pero también hay un espacio en
la página de la universidad, donde dice, si usted baja un poquito, dice recursos, usted pincha ese banner de recursos y se va a encontrar con distintos tipos de logos, distintos tipos de páginas, plantillas de PPT, institucionales, etcétera. Entonces usted puede recurrir a eso para sacar algunos de los logos más actualizados. Tiene que tener también el título, dice, debe dar una idea clara del tema que trata el informe. ¿Ya? De ahí vamos a ver ese ejemplo que está apareciendo ahí. Nombre del profesor, curso, autores en orden alfabético, en este caso los autores son quienes, los estudiantes que hicieron el informe, y la fecha de entrega que normalmente va al final abajo, de manera centrada, ciudad y la fecha. Ahí dice 31 de octubre de 2018. Por ejemplo, 20 o 20 de octubre de 2020. Con respecto al título, dice que debe contener una frase nominal sin el verbo. Dice ahí, este es un caso de la carrera de educación física. La presencia de contenido sobre educación motriz en los planes y programas de educación física. Jamás, ahí es muy importante y muy taxativo y categórico, jamás informe de, en el caso del trabajo que puedan hacer en este curso. No ponerle como título informe de taller de identidad personal y profesional. No, porque eso no habla acerca del tema que aborda el informe. Por lo tanto, ustedes tienen que tener el tema de que se grafica en la portada debe ir en función de la temática que se aborda en el informe. ¿Ya? Así que claridad con eso. Después tenemos el índice que dice que en la página siguiente, posterior a la portada, debe incluirse un índice general y todas las páginas deben ir numeradas. Ya, todas las páginas menos la portada, obviamente. En la introducción, cómo hacerla, utilizar ciertas preguntas orientadoras, después lo vamos a profundizar un poquito para que no quede esto tan en el aire. Por ejemplo, ¿sobre qué es el informe y cuál es su relevancia? ¿Qué necesita saber el lector para entender el informe? ¿Cuál es el objetivo general y los específicos? En el caso, obviamente, que yo lo incluya o incluya objetivos específicos. En el cuerpo del trabajo, en este caso, usted lo que va a hacer es ir organizando la información de manera jerárquica, acompañada de subtítulos. Los párrafos hay que hacer hincapié que no hay que o no deben ser mayores a 10 líneas como máximo, según la formalidad. Ya según la formalidad, dentro de una estructura de un texto, los párrafos no deben ser mayores a 10 líneas como máximo. O sea, yo siempre recomiendo que sea entre 8 y 9 líneas, porque obviamente un texto muy extenso, lo más probable es que esconda entre comillas, más de una idea. Entonces yo perfectamente esas ideas las puedo separar y generar un párrafo distinto. Sigamos. Y después tenemos las conclusiones o la conclusión, que dice que debe desprenderse de lo expuesto en el desarrollo del tema, no introducir temáticas nuevas o carentes de sentido con el tema del informe. Esto se refiere a que cuando yo digo no introducir temáticas nuevas, es que yo en las conclusiones no puedo abordar algo que no dije en el desarrollo ni en la introducción. No puedo abordar temáticas nuevas. O carentes de sentido, es decir, que no tenga ninguna relación con lo que se planteó en el desarrollo ni en la introducción. Por ejemplo, yo estoy hablando de identidad profesional y no puedo introducir a las conclusiones diciendo el COVID-19 tendrá un tremendo impacto en los resultados de los estudiantes, bla, 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 bla. Porque ahí estoy abordando un tema que nada que ver con lo que planteé en el desarrollo, que era la identidad personal y profesional. Y dice que también no se puede repetir literalmente, o no se puede repetir lo que se dijo en la introducción, sino que más que nada presentar como una síntesis derivada de la reflexión y el análisis. Mencionar si se cumple el objetivo planteado en la introducción. Es decir, aquí nosotros vamos a darnos cuenta que la conclusión, ¿qué es lo que hago yo en la conclusión? Hago una reflexión, hago una comprobación de lo que yo planteé en la introducción, como, por ejemplo, el cumplimiento del objetivo,
hago proyecciones acerca de lo relevante que es el tema, o lo relevante que es seguir investigando, o en este caso, por ejemplo, decir, la identidad profesional es tremendamente relevante, tal como lo vimos en el desarrollo de este informe, dado que nos entrega herramientas o insumos importantes para nuestra labor. Ahí lo que yo estoy haciendo es reconocer o reflexionar acerca de la importancia, y puedo decir a modo de proyección, es por eso que las instituciones de educación superior que forman profesores deben trabajar desde el ámbito de la identidad, porque el docente debe reconocerse como tal, bla, bla, bla. Entonces, hago una proyección. Por lo tanto, es tremendamente relevante. Las conclusiones en este caso, la función que cumplen es fundamentalmente el aporte que usted está haciendo a partir de lo que aprendió o lo que retrató en el desarrollo. Por eso son tremendamente relevantes. La conclusión no es la parte final del trabajo, como nos enseñaron quizá alguna vez, ya, yo digo la introducción, tú el desarrollo y tú las conclusiones. Y la conclusión un par de ideas y chao. No, se refiere a la parte medular. En el ámbito de la escritura académica, las conclusiones son lo más importante porque dan a conocer o entregan todos esos insumos reflexivos, la proyección, lo aprendido, los nuevos aprendizajes, las nuevas miradas. Todo eso significa concluir una idea. Y no, conclusión no es relacionado con término, sino que tiene que ver con los nuevos hallazgos y aprendizajes. Y finalmente también las referencias, que dice que deben estar ordenadas y referenciadas según norma APA, en el caso de la Facultad de Educación, es decir, ustedes, en su 6ª edición, aunque en octubre del año pasado ya quedaron, se publicaron la edición número 7 de norma APA, que todavía la Facultad de Educación está con la número 6, y la número 7 se va a comenzar a trabajar más adelante porque aún hay que traducir el texto completo. Hay solamente algunas ideas básicas de norma APA 7. Y obviamente dependiendo también del área, sabemos que no solamente existe APA, sino que también existen Chicago, Vancouver. Vancouver, por ejemplo, va para el área de la salud o el área de las ciencias biológicas. APA, ciencias humanas, hay otra que se llama MLA, que va relacionada a la literatura y lingüística, pero obviamente va a depender de cuál se solicite. Pero en el caso de ustedes, tienen que hacerse especialistas en APA, que es la norma que trabaja la Facultad de Educación. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Preguntas, dudas, consultas, comentarios. ¿Algo que quieran manifestar? Aprovechen, chicas, de hacer todas las preguntas que requieran para que él nos oriente y puedan ustedes tener mayor claridad. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí están ahí. Sí, sí están. Son muy lindas los grupos. Los dos grupos son. Sí. Ya, sigamos entonces, si no hay ninguna pregunta. En lo personal no tengo duda, dice Tamara. Ya. Ya, continuemos. Entonces vimos de una manera genérica estos elementos propios del informe, pero ahora vamos a especificar en la introducción, luego los objetivos, y vamos a terminar con las conclusiones viendo algunos ejemplos para que vaya quedando con más claridad estos apartados de lo que es un informe. Veamos la introducción. Y aquí vamos a ver los elementos que lleva una introducción. Normalmente, lo primero que yo tengo que establecer es que una introducción tenemos que comenzar a ir un poquito más allá de lo que quizás hacíamos en enseñanza media cuando le decíamos al profesor de castellano, profe, ¿cómo se hace una introducción? Y uno le decía, o el profesor nos decía, no es una presentación del tema. Por lo tanto, cuando uno se ponía a escribir, decía, en el presente informe voy a hablar sobre el maltrato animal. Listo. ¿Y qué sigo después? ¿Qué sigo haciendo después?
y nos quedaba todo el resto de hoja en blanco, totalmente ausente, sin ningún tipo de palabra más, sino que no teníamos que decir, y se nos iba en 3, 4 palabras, o sea, 3, 4 líneas. Entonces la introducción tiene una forma y una estructura de irla realizando, y aquí hay algunos elementos que hay que considerar. Por ejemplo, contextualización. Las introducciones siempre tienen un sentido que se llama deductivo, es decir, va de lo más amplio a lo más específico. Y la contextualización significa situar el tema de mi informe en una realidad más amplia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si usted está hablando de identidad profesional, de la importancia de la identidad profesional, lo que nosotros tenemos que situar es, si es del área de educación obviamente, es comenzar a hablar acerca de la educación. Por ejemplo, puede comenzar diciendo, la educación requiere profesionales comprometidos, requiere profesionales que se reconozcan como tales, y es por eso que es necesario comprender que la identidad es un fenómeno muy importante en el proceso académico o en la formación de los nuevos profesores. Estoy contextualizando. Después puedo presentar el tema, ¿ya? Pero siempre hay que hacer un contexto más amplio. Ahora, también, obviamente, una introducción debe llevar el objetivo o propósito por el cual está realizado. O sea, o qué voy a hacer. Por ejemplo, yo puedo decir, en el presente informe o el objetivo de este escrito es explicar, describir, relacionar, reconocer, comparar, para que quede claro cuál es el sentido que tiene. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca ese informe, ese escrito? Puede incluir objetivos específicos, en realidad, que tienen que ver con las acciones concretas para lograr ese objetivo general, pero va a depender también de la exigencia que se tenga a partir de los criterios, las pautas, las rúbricas que los profesores les hacen saber cuando les piden algún trabajo de este tipo. Pero obviamente siempre tiene que haber un porqué. Y también tiene que haber una justificación. ¿Qué? Y el porqué de la investigación. ¿Cuál es esta? ¿Ya? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el propósito y la pertinencia de este informe? Todo eso yo lo puedo aglutinar en una página y comienzo contextualización, puedo mencionar algunos conceptos básicos, en otro párrafo puedo plantear los objetivos de mi investigación, puedo plantear la justificación de por qué es un tema interesante de abordar y puedo hacer una presentación donde yo invite quizás al lector a leer y observar el desarrollo de este trabajo. Desde esa mirada, yo puedo entender que la introducción no solamente va a ser una presentación del tema, sino que va a tener como o sea, implícitamente va a ir una presentación, pero va a ser mucho más atractiva porque el lector va a comprender el sentido del informe, va a comprender el objetivo que tiene y va a sentir la necesidad de abordar la lectura de ese trabajo. ¿Ya? ¿Queda claro la introducción o los elementos que conlleva antes que veamos un ejemplo? ¿Chicas? Por último en el chat, cuéntenme. Sí, dice Natalia, dice que sí. Además, también. Erti dice que sí también. Sí, por mi parte igual todo claro. Muy bien, muchas gracias Natalia. Ya, sigamos. Entonces esos son los elementos que debería llevar una introducción para que sea más extensa y para que sea completa dentro del contexto de lo que es la escritura académica. Ahora, si llegamos nosotros a los objetivos como un elemento importante aquí, yo como les explicaba, puede ser que en algunos trabajos, o por ejemplo en trabajos ya de más divulgación científica, o cuando ustedes construyan su tesis, o hagan su trabajo de título, trabajo final, normalmente se les va a pedir un apartado distinto con los objetivos y ahí va a colocar objetivo general y 3 objetivos específicos. Pero cumplen la misma función que si yo los colocara en un párrafo en el informe. ¿Por qué? Porque el objetivo o los objetivos nos sirven de guía para la investigación.
Es decir, son, entre comillas, la columna vertebral, es lo que sostiene mi investigación, es el camino, es la ruta que yo sigo para llegar hasta las conclusiones y me permiten no desviarme. Como yo le explicaba, por ejemplo, su informe es sobre identidad profesional, y usted partió diciendo analizar o describir o comprender los elementos fundamentales que componen la identidad profesional, por dar una idea. Y de pronto comienzo a irme para el lado de la pandemia y termino hablando acerca de la priorización curricular y después me doy unas vueltas y hablo acerca de los contagiados y la cuarentena hasta llegar y después nuevamente retomo la identidad profesional. Me di una tremenda vuelta, coloqué información que no venía al caso, me fui, me desvié completamente del camino porque perdí el objetivo. El objetivo es el que me va a guiar. Por lo tanto, los objetivos también lo que hacen es determinar los límites y la amplitud del estudio, no pretender hacer tremendas investigaciones, no pensar que yo voy a hacer una revisión bibliográfica de 150 libros, porque es mucho, o hacer, digamos, análisis que sean muy poco sostenidos. Si yo quiero analizar algo a nivel país, yo lo que recomiendo es que tomen ciertas áreas específicas, concretas, puntuales, en ciertas áreas geográficas quizás, si quieren hacer un estudio de campo, en un colegio, en una zona específica, y no hacer un tremendo potencial estudio que quizás no van a alcanzar a cubrir. Entonces, los objetivos nos ayudan a eso, a que nosotros delimitemos y le demos un sentido a nuestro estudio. También los objetivos lo que hacen es orientarnos acerca de los resultados que esperamos tener, porque si yo me trazo un objetivo es con la idea de obtener ciertos resultados. Por lo tanto, el objetivo es el que no se tiene que perder de vista durante todo el proyecto, durante todo el informe, durante todo el ensayo, durante toda la disertación igual. Una disertación igual en este mismo formato, aunque sea una estructura distinta de presentación, pero en una presentación oral, con PPT, por ejemplo, igual yo tengo que hacer una pequeña introducción, objetivos, desarrollo, conclusiones, etc. Y también los objetivos nos ayudan o nos permiten determinar las etapas del proceso de estudio que se llevará a cabo. Por lo tanto, son tremendamente relevantes. Ahora, hay que recordar, sí, que en este caso los objetivos son realistas y realizables. Yo les contaba una experiencia en la otra sección acerca de mi tesis de posgrado, que yo tenía un objetivo tremendamente amplio. Yo estudié literatura en Valparaíso y en mi trabajo de tesis trabajé la figura de un escritor chileno que es Roberto Bolaño, y uno de mis primeros objetivos para trazar mi delimitación del objeto de estudio era conocer la relación que se establecía Roberto Bolaño con su padre. Entonces el profesor me contestó el correo, porque trabajábamos a distancia, y me dice, siempre me acuerdo de esa frase, no pretenderás viajar a Barcelona a entrevistarte con los familiares porque eso es demasiado ambicioso. Y yo ahí aterricé y dije, claro, tiene toda la razón. Por lo tanto, tuve que delimitar, estructurar y pensar en un objetivo realista y realizable. Entonces, por lo mismo, hay que siempre pensar de esa manera, que los objetivos deben ser alcanzables y son alcanzables en la medida en que yo los puedo realizar. Normalmente los objetivos son breves, son concisos, son claros, van apuntados a logros, es decir, a una proyección de un logro determinado y no a procesos o actividades. Y se redactan en tercera persona y de modo impersonal. Y obviamente, como dice acá, se expresan comenzando con un verbo en infinitivo, que los verbos en infinitivo son ir, determinar, reconocer, identificar, comprender. ¿Ya? Por lo tanto, yo incluso en un informe, si lo coloco, por ejemplo, en la introducción al objetivo, no necesariamente que sea tan explícito que quede en infinitivo, pero sí que se entienda el propósito del trabajo. ¿Ya? El propósito del trabajo. Veamos aquí un ejemplo de introducción. Tenemos ahí la contextualización,
los primeros dos párrafos, dice la educación inclusiva, los cambios escolares tienen algunos puntos de acuerdo, pero también desacuerdo. Esto está hablando sobre la educación inclusiva, ¿ya? Un análisis como crítico. Ahora, todas las reformas se declaran inclusivas, aunque en realidad la mayoría de ellas no se han implementado para o no son capaces de evitar la exclusión o frenarla. Si ustedes se dan cuenta ahí, lo que está haciendo es dar un pequeño apronte, está colocando un tema dentro de un ámbito de la educación inclusiva. Después, si nosotros vemos más abajo, en la parte relacionada con el tercer párrafo, vamos a darnos cuenta que aparece el objetivo general, ¿ya? Un objetivo general. Dice, el objetivo de este informe es analizar y proponer una determinada concepción de la educación inclusiva. Para ello se relacionarán las fracturas entre sus objetivos y la realidad de ciertos hechos, concretamente en la enseñanza obligatoria, y aduciremos un par de explicaciones para comprender ese estado de cosas. Aquí vemos que aparece un objetivo general y un objetivo específico. El general vendría a ser analizar y proponer, y lo específico es el cómo. Es decir, en este caso, a partir de ciertos análisis y donde van a exponer un par de explicaciones. Si bien el objetivo específico no está dentro de este ámbito de el infinitivo, sí se entiende como a modo de cómo ellos van a lograr, en este caso, analizar y proponer. En otras palabras, lo que ellos pretenden hacer es que, a partir de esta investigación, van a poner, en términos prácticos, la teoría con la práctica. Es decir, cómo se plantean los objetivos, la concepción de educación inclusiva y cómo se relacionan los objetivos y la realidad, es decir, del dicho al hecho, en otras palabras. Y la última parte, tenemos la justificación. Dice, dada la relevancia de esta temática, ustedes podrían hablar de la relevancia que significa la formación o la identidad profesional, la identidad personal y profesional de los profesores. O la relevancia presente dentro del escenario educativo actual y la discordancia existente entre las prácticas reales y las declaradas en los proyectos educativos. Es decir, hay una justificación ahí de explicar por qué el tema es relevante, por qué es importante, por qué es atingente. Todos los análisis que nosotros hagamos en educación superior, cuando escribimos informes, cuando escribimos ensayos, cuando realizamos presentaciones orales, todo aporta al conocimiento, chiquillas, todo. Nos aclara ideas, aprendemos, generamos aprendizajes. No se centren siempre en la nota, sino que lean, por ejemplo, yo ayer hacía un taller con unas estudiantes de educación de párvulo y les decía que es tremendamente relevante leer un texto no con la finalidad de sacarse una buena nota, sino con la capacidad de tener de generar un aprendizaje, y que ese aprendizaje se transforme finalmente en prácticas efectivas en mi labor profesional. Es tremendamente relevante. Así que yo también las invito a ustedes a mirar sus escritos, sus lecturas, sus estudios, como una forma de generar aprendizajes significativos para potenciar sus prácticas pedagógicas. Y aquí llegamos a un ejemplo de conclusión. Este es otro tema, no habla sobre inclusión, pero sí también es importante ver cómo se va generando una conclusión que en este caso puede llevar tres elementos: síntesis, recalcar el objetivo general y las proyecciones. Son tres elementos que yo puedo incluir en la conclusión. Recordemos que la conclusión, en este caso, es una reflexión, da cuenta de los aprendizajes obtenidos, de la comprobación del objetivo que yo me tracé al inicio. Y aquí, recién en la conclusión, yo debo comprobar y decir, efectivamente, caminé por la misma ruta que me planteé en el objetivo, de poder reconocer, identificar, comprender, etc. Y en la conclusión es donde se grafica todo eso. Por lo tanto, dice ahí, haciendo una síntesis de lo más relevante, dice, la educación en Chile ha transcurrido por periodos. Se dan cuenta que la forma de escribir es distinta. Dice, en cuanto al LGE, contribuyó a instaurar definiciones básicas del sistema educacional. No está hablando como no está presentando un tema, sino que está hablando en términos como que ya lo abordó en el desarrollo.
todo lo que se aparece acá se vuelve a repetir, entre comillas, lo que dice el desarrollo, pero de una manera sintética. Una síntesis es una construcción personal acerca de lo que se dice sobre un tema y es mucho más pequeña que un desarrollo más extenso. Tenemos también ahí, en el tercer párrafo, el objetivo general, dice: de esta manera, relacionar aspectos históricos de la educación con los procesos actuales revela una serie de sucesos que fueron producto de movimientos sociales que demandaban cambios en las políticas educativas. Es decir, ahí seguramente el objetivo era relacionar aspectos históricos de la educación con los procesos actuales. Entonces ahí se comprobó, digamos, o se abordó o se volvió a nombrar el objetivo para recalcar que efectivamente se analizó durante el desarrollo. Y uno de los elementos súper importantes es la última parte, que habla acerca de las proyecciones. Dice: como futuros profesionales de la educación, resulta fundamental realizar una revisión histórica respecto a los procesos educativos para entender las políticas públicas en las que transitaremos en nuestro quehacer diario. Entonces, lo que hace aquí es proyectar y determinar lo importante que es conocer la revisión histórica de la educación en Chile para poder saber por qué, en otras palabras, el sistema educacional funciona de esta manera y cómo se va a ir reformulando o cómo va a ir avanzando y cómo nosotros, nuestro quehacer diario como profesores, vamos entendiendo un poco el fenómeno educativo, ¿ya? Entonces, la conclusión, ya lo había dicho hace un minuto, es la parte más relevante porque da a conocer los nuevos aprendizajes, los nuevos hallazgos, las nuevas formas de entender un fenómeno analizado en el desarrollo en base a una línea, que es en este caso es el objetivo o los objetivos que yo me trazo, ¿ya? Preguntas, dudas, consultas, algo que quieran preguntar. Voy a dejar aquí porque después voy a mostrar la última diapo, que en este caso es la diapo de cierre ya, pero quiero, si hay preguntas, consultas, que quieran dar a conocer. Parece que no hay preguntas. Parece que no hay preguntas. Todo claro. Está todo claro, ¿ya? Chicas, voy a dejar de compartir. Voy a dar la última, mostrar la última diapo, que tiene que ver un poco con nuestras redes sociales, que nos sigan en Instagram, das.uctemuco, y pedir algunos talleres, o inscribirse en distintos acompañamientos, en tutorías, que ustedes puedan participar, no solamente en esta área, sino que en las áreas que les puedan surgir, ¿ya? Dudas, consultas. Yo les voy a dejar mi correo electrónico, ahora sí voy a dejar de compartir. Ahí sí. Les voy a dejar mi correo electrónico. Ahí está, jsalazar@uct.cl. Ante cualquier consulta, duda que ustedes tengan, incluso les voy a anotar una palabrita que es muy, muy relevante, que también estamos nosotros dispuestos, es a lo que es la retroalimentación. ¿Qué significa retroalimentación? Significa que si usted necesita que yo le revise un trabajo, revisar, me explico, no es colocarle la nota, obviamente. Revisar significa que yo lo puedo retroalimentar, tomar su informe, leerlo, darle algunas apreciaciones, y estas mismas apreciaciones yo se las comparto, usted lo corrige, las considera o no las considera, tiene toda la libertad de hacerlo o no hacerlo, y puede su trabajo tener una visión externa acerca de lo que está usted escribiendo. A veces nosotros, como estamos escribiendo, no nos damos cuenta de los errores o de las inadecuaciones o de algo que nos pueda faltar o algo que esté redundante, etc.
¿ya? Siempre es bueno que haya un revisor externo que le pueda hacer ver un poquito ahí algunas cosas que usted pueda mejorar. ¿Ya? Chicas, yo les invito, profesor, permiso, yo les invito a tomar esta oferta que les ha hecho el profesor de la retroalimentación de sus trabajos. Excelente, porque es una tremenda oportunidad de que ustedes mejoren su escritura, obviamente tengan otra mirada, como él dice, externa, que les va a permitir tal vez abrir los marcos de referencia que ustedes tienen respecto al análisis de las temáticas a abordar, y sobre todo en este informe, que es el primero. Y además, si es como presentación o informe, no importa, porque dentro de la presentación está, recuerden ustedes que dijimos que íbamos a tener el formato del informe dentro de la presentación. Y segundo elemento importante, él nos compartía que aparte de, ellos tienen una página, y en esa página están estos talleres, van a estar también este mismo taller, y además existe la posibilidad de una tutoría. Es que si alguna de ustedes necesita una tutoría, hay personas que pueden apoyarles en ese sentido. Entonces yo siento que es una tremenda oportunidad que les ofrece la universidad y ellos como organismo que trabaja para la universidad, obviamente, como en su formación docente. Es tremendamente importante y no tiene que ver solo con el ahora. Tiene que ver con el ahora, pero tiene que ver también con su construcción de su saber pedagógico. Entonces, tomen estas, les sugiero yo que tomen estas, digamos, estos ofrecimientos y estas oportunidades para su desarrollo y su formación profesional. Además que cuando ustedes sean profesoras, les van a pedir a sus estudiantes que hagan informes, que hagan presentaciones, que hagan distintos tipos de instrumentos o de formas de expresar el conocimiento. ¿Ya? Entonces, esto les puede servir en mucho. Dice el profesor ahí que tutorías en distintas áreas. No solamente en este curso. No, no solamente. Lo que pasa es que las tutorías funcionan. No sé si alguna de ustedes está inscrita en alguna tutoría, pero si no se lo explico. En esa página que está ahí, daas.ct.cl, hay una área que se llama tutorías, y hay tutorías de distintas áreas. En la Facultad de Educación hay también, hay distintas partes donde usted puede acceder para inscribirse en tutorías. ¿Y en qué consiste? Un estudiante, o una estudiante de cursos superiores que ha tenido un buen rendimiento en la asignatura, por ejemplo, políticas públicas, por decirlo, usted se inscribe, se le asigna un horario y usted se reúne con ese estudiante o esa estudiante que se transforman en tutores, que son capacitados, obviamente, y tiene reuniones semanales para ir repasando el contenido, ¿ya? Yo les voy a dejar ahí estar en la página, pero voy a darle el nombre también de la persona encargada, que es Valeria Quinteros, y les dejo su correo también para que le puedan consultar cuáles en este caso son las tutorías específicamente o en qué ramos hay tutorías, porque no hay en todos los ramos, pero sí hay distintas áreas donde pueden tener. bquinteros@uct.cl. Por lo tanto, es una instancia también a la cual ustedes pueden acceder y pueden tener un apoyo en la parte más disciplinar específica, ¿ya? Ahora, lo otro, el día lunes, ustedes tienen clase con la profesora María Elena Mellado en políticas públicas y escenario educativo, me parece mucho, ¿cierto? Los días lunes en la mañana y los jueves en la mañana me parece mucho. Sí, dice Natalie, sí, ya. Entonces, el día lunes vamos a estar haciendo unos talleres igual, yo voy a estar de nuevo con ustedes de 12 a 1, ¿ya? De 12 a 1. Vamos a estar trabajando un poquito más acerca de lo que es el informe, pero también un poco de referencias bibliográficas, de lo que es norma APA, un poco de eso también. Por lo tanto, así que para que participen. Les había comentado, me dice Francisca, ya, súper bien. Así que el día lunes a las 12 del día yo voy a estar con ustedes vía Collaborate para poder hacer ese taller. Ya va a ser un taller
El próximo lunes, este lunes 28, y después el 5 tenemos el segundo, que es sobre lectura y pensamiento crítico. También vamos a abordar eso. Así que, por mi parte, profesora, yo no tengo nada más que decir. Agradecerle, profesor, su orientación y todo su trabajo, y obviamente agradecer a las estudiantes que